Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con vosotros hoy. Espero que todos estén genial y listos para un poco de chisme y análisis del mundo del entretenimiento turco, porque hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema candente, un tema que ha estado en boca de todos: la explosión de Hande Erçel. Sí, lo habéis oído bien. Hande Erçel, la icónica actriz que amamos y admiramos, ha reaccionado a una pregunta, y no a cualquier pregunta, sino a una que involucra a Kerem Bürsin, su expareja y CEO protagonista en la aclamada serie Love is in the Air. Y la cosa no se quedó ahí, porque parece ser que la familia Sabank, una de las más poderosas y ricas de Turquía, también está involucrada. ¡Madre mía! Hoy vamos a desglosar todo esto. Vamos a analizar qué pasó exactamente, por qué la pregunta fue tan problemática, qué papel juega Kerem Bürsin en todo esto, y cómo la familia Sabank ha sido, de alguna manera, arrastrada a este drama. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y, por supuesto, mucha información interesante. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Este es tu espacio para estar al día con todo el mundo del entretenimiento, especialmente el turco. Así que si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y no te olvides de darle al like si te gusta este tipo de contenido. Me ayuda muchísimo. Ahora sí, vayamos al grano. Todo comenzó con una simple pregunta durante una entrevista. Hande estaba hablando probablemente de su trabajo, de sus proyectos, de su vida, y, de repente, ¡boom! Le lanzaron la pregunta del millón: ¿qué opinas de Kerem Bürsin? Para cualquier persona con un conocimiento básico de la vida de Hande, esta pregunta no es, en absoluto, algo trivial. Han pasado meses, incluso años, desde que su relación con Kerem llegó a su fin. Una relación que, por cierto, fue muy seguida por los fans. Y la respuesta de Hande, bueno, digamos que fue reveladora. No se sintió cómoda, se le notó en la cara. Hubo un silencio incómodo, una mirada evasiva. Y la verdad, eso ya es bastante significativo. La reacción de Hande, a pesar de ser sutil, fue lo suficientemente clara como para encender todas las alarmas. Parecía molesta e incómoda y, lo más importante, como si no quisiera hablar del tema. Obviamente la persona que hizo la pregunta sabía lo que estaba haciendo, intentando sacar algún tipo de reacción, algún tipo de cotilla. Y seamos sinceros, a veces funciona. Pero en este caso Hande, con su respuesta, o mejor dicho con su falta de respuesta, dejó claro que el tema Kerem Bürsin no es algo que le apetezca revivir, ni mucho menos comentar públicamente. ***, profundizando en la reacción de Hande, el lenguaje corporal y la subtextualidad ***. Es crucial, en este tipo de análisis, prestar especial atención al lenguaje corporal y a la subtextualidad. La respuesta de Hande no fue un simple "no tengo nada que decir" o un "prefiero no hablar de eso". Fue algo más sutil, más complejo y mucho más revelador. Observadores atentos notaron. La mirada evitó el contacto visual directo con el entrevistador o, en algunos casos, miró fijamente hacia un punto en el vacío. Este comportamiento es una clara señal de incomodidad o evasión. El silencio un silencio prolongado, incluso por unos pocos segundos, en una situación de entrevista, puede ser más elocuente que 1000 palabras. El silencio de Hande fue interrumpido probablemente por un carraspeo, una tos o una risita nerviosa. El gesto algunos informan sobre un movimiento de manos, un gesto rápido, casi imperceptible, que podría interpretarse como un intento de apartar el tema. Podría haber sido un movimiento para tocarse el pelo, la cara, o una simple mueca. La expresión facial la cara de Hande, que es innegablemente una de las más expresivas de la televisión turca, no dejó lugar a dudas. Se pudo apreciar un ceño fruncido, una ligera tensión en la mandíbula, o una sonrisa forzada. Todos estos pequeños detalles, tomados en conjunto, pintan un cuadro muy claro: Hande no estaba dispuesta a hablar de Kerem Bürsin. Y la razón, como veremos, podría ser múltiple. El impacto en las redes sociales, la tormenta digital ***. Las redes sociales, como mencioné antes, explotaron inmediatamente. Los fans, que son la columna vertebral del éxito de cualquier celebridad, fueron los primeros en reaccionar.
Muchos se sintieron decepcionados por la evasión, otros la comprendieron y la defendieron, y algunos, inevitablemente, comenzaron a especular sobre las posibles razones detrás de esta reacción. Pero la reacción de los fans fue solo la punta del iceberg. Periodistas del corazón, comentaristas de espectáculos, youtubers, bloggers y todos se sumaron a la discusión. Algunos defendían el derecho de Ande a la privacidad, otros acusaban a la actriz de jugar al misterio para generar más interés y otros simplemente se limitaron a analizar y a comentar lo que vieron. Los memes, los GIFs y los vídeos editados comenzaron a inundar las redes sociales. La imagen de Ande evitando la pregunta se convirtió en un símbolo de la incomodidad. Frases como Ande no quiere hablar de Kerem, o Kerem, el tema prohibido, se viralizaron rápidamente. Este fenómeno de las redes sociales, conocido como el efecto dominó, demuestra el poder de la audiencia y la capacidad de las plataformas digitales para amplificar cualquier noticia o rumor. En cuestión de horas, la reacción de Ande se convirtió en un tema de conversación global, que trascendió las fronteras de Turquía. *** El papel de Kerem Bürsin, un fantasma en el armario. ***. ¿Qué papel juega Kerem Bürsin en todo esto? Es evidente que su presencia, incluso invisible, es clave en esta historia. La pregunta, ¿qué opinas de Kerem Bürsin?, implica, por defecto, que existe una historia, un pasado, una relación entre ambos. Y la respuesta de Ande, como ya hemos analizado, confirma que ese pasado no es algo que quiera recordar o revivir públicamente. Pero, ¿por qué tanta incomodidad? ¿Por qué la actriz parece tan reacia a hablar de Kerem? Hay varias teorías. Sentimientos no resueltos. La relación entre Ande y Kerem fue muy pública, muy mediática. Fueron pareja en la serie Love is in the Air y posteriormente en la vida real. La ruptura, por lo tanto, pudo haber sido dolorosa y haber dejado heridas aún abiertas. Diferencias irreconciliables. Es posible que la ruptura no haya sido amistosa, que hayan existido diferencias irreconciliables que impiden cualquier tipo de conversación pública. Respeto a la nueva relación. Ande podría estar evitando cualquier comentario sobre Kerem por respeto a su actual pareja, Hakan Sabank, y a su familia. Cuestiones de imagen. El mundo del entretenimiento turco es muy competitivo y sensible a la imagen pública. Hablar de una expareja, sobre todo si la relación fue muy seguida por los fans, podría ser contraproducente para la carrera profesional de ambos. Es importante recordar que no tenemos acceso a la verdad absoluta. Solo podemos especular, analizar y deducir. Pero lo que es indudable es que Kerem Bürsin sigue siendo una figura relevante en la vida de Ande, y que su nombre es sinónimo de una historia que por el momento prefiere mantener en privado. La familia Sabank, la influencia del poder y la privacidad. Y llegamos al punto álgido de esta historia, la posible implicación de la familia Sabank. Los Sabank son una de las familias más ricas y poderosas de Turquía. Sus negocios se extienden por diversos sectores, desde la banca y la energía hasta el comercio y el turismo. Son conocidos por su influencia política, su discreción y su estricto control sobre su imagen pública. Los rumores sobre la posible relación de Ande Erçel con Hakan Sabank, uno de los miembros de esta familia, comenzaron a circular hace algún tiempo, pero la reacción de Ande a la pregunta sobre Kerem Bürsin avivó aún más las especulaciones. ¿Por qué la pregunta sobre Kerem Bürsin podría molestar a la familia Sabank? La respuesta es bastante clara. Celos de la privacidad. Los Sabank son muy celosos de su privacidad. No les gusta que su vida personal sea objeto de escrutinio público. La pregunta sobre Kerem Bürsin podría interpretarse como una intromisión en la intimidad de Ande y de su presunta relación con Hakan. Preocupación por la imagen. La familia Sabank tiene una reputación que proteger. Cualquier escándalo o polémica podría dañar su imagen pública y afectar sus negocios. La mención de una expareja, en el contexto de una nueva relación, podría generar especulaciones y morbo, y dañar la reputación de Ande. Control de la narrativa. Los Sabank, como cualquier familia poderosa, intentan controlar la narrativa. No quieren que se hable de temas que no les interesan o que puedan perjudicarlos. La pregunta sobre Kerem Bürsin en ese sentido podría ser vista como una amenaza a ese control.
Diferencias culturales es importante considerar las diferencias culturales. En Turquía, las familias adineradas y poderosas suelen ser muy conservadoras y tradicionales. Una relación con una celebridad, que además tiene una historia pública con otra persona, podría no ser bien vista. Por lo tanto, la reacción de Hande al evitar hablar de Kerem podría ser interpretada como una señal de respeto hacia la familia Sabank y un intento de proteger su relación con Hakan. Un análisis de la situación, conclusiones y reflexiones finales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La reacción de Hande Erçel fue significativa. La actriz demostró claramente que no está dispuesta a hablar públicamente sobre Kerem Bürsin. Su lenguaje corporal y su subtextualidad fueron reveladores. La posible relación con Hakan Sabank añade complejidad. La posible implicación de la familia Sabank en la vida de Hande ha elevado el nivel de interés y ha añadido una capa extra de tensión a la situación. El mundo del entretenimiento turco es un hervidero de rumores y especulaciones. Es importante ser cautelosos y recordar que muchas de las informaciones que circulan no están confirmadas. Hande Erçel es una figura muy popular. La reacción de Hande a la pregunta sobre Kerem Bürsin demuestra el gran interés que despierta la vida de la actriz, tanto a nivel personal como profesional. La privacidad es un bien preciado. Tanto Hande como la familia Sabank tienen derecho a proteger su privacidad. La pregunta sobre Kerem Bürsin podría ser vista como una intromisión en esa privacidad. El poder de la imagen pública. En el mundo del entretenimiento turco, la imagen pública es fundamental. Tanto Hande como la familia Sabank son conscientes de ello y protegen su imagen. La influencia de la cultura. La cultura turca, con sus tradiciones y sus valores, juega un papel importante en esta historia. El morbo y la especulación. Los medios de comunicación y las redes sociales se alimentan del morbo y la especulación. La reacción de Hande a la pregunta sobre Kerem Bürsin ha generado un gran debate y ha alimentado el interés del público. El futuro es incierto. Nadie sabe cómo evolucionará esta historia. Es posible que Hande y Hakan confirmen su relación, o que sigan manteniendo su privacidad. También es posible que la relación entre Hande y Kerem se normalice con el tiempo. ¿Qué esperamos ver en el futuro? Nuevas entrevistas. Esperamos más entrevistas con Hande, donde quizás se aborde el tema de una forma más indirecta, o donde se evite completamente el tema de Kerem Bürsin. Declaraciones oficiales. Es posible que la familia Sabank o Hande emitan alguna declaración oficial para aclarar la situación. Desarrollo de la relación. Si la relación entre Hande y Hakan continúa, es probable que se hagan más visibles, pero siempre con discreción. Nuevos proyectos profesionales. Hande Erçel seguirá trabajando, y sus nuevos proyectos serán analizados y comentados por sus fans y por los medios de comunicación. El debate en las redes sociales. El debate sobre la vida de Hande y sobre la implicación de la familia Sabank en su vida, continuará en las redes sociales. Reflexiones finales. En definitiva, la explosión de Hande Erçel es un ejemplo de cómo la vida de las celebridades turcas está sujeta a un escrutinio constante. La reacción de la actriz a una simple pregunta ha generado un debate apasionado, ha alimentado el morbo y ha puesto de manifiesto la importancia de la privacidad, la imagen pública y las relaciones en el mundo del entretenimiento. Es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con una vida personal y con derecho a la privacidad. Y como espectadores debemos ser respetuosos con ese derecho. Espero que este análisis haya sido de vuestro interés. Os invito a dejar vuestros comentarios y a compartir vuestras opiniones. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo esto? ¿Creéis que la reacción de Hande fue justificada? ¿Pensáis que la familia Sabank está involucrada? Dejadlo todo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle al like, de compartirlo con tus amigos y de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos.
Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.